¿Cuántos han venido a la casa del Señor con hambre y sed de la palabra de Dios? Bueno, un buen porcentaje, no todos. Bueno, a lo mejor los cogí sorprendidos. ¿Cuántos han venido a la casa del Señor con hambre y sed de la palabra de Dios? Mejor. Sí, Señor. Qué bueno que el Señor nos habla, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor dejó muy claro en su sermón del monte las cualidades que deben de caracterizar a sus hijos, a los discípulos del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, háblanos hoy, Señor. Estamos tan necesitados de ser ministrados por ti, Espíritu Santo. Tú has dejado tu palabra como alimento del alma. Bendícela según tú la envías. En Jesús. Amén. Miren lo que dice Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todo aquel que se considere discípulo de Cristo va a tomar muy en serio cada una de estas bienaventuranzas. No solamente porque es la voluntad de Dios expresa, pero también tenemos en ella promesas del Señor, promesas de galardones, el reino de los cielos, la vida eterna, el paraíso. Y tenemos grandes promesas del Señor, y dice esta bienaventuranza que si tenemos hambre y sed de justicia, seguro que vamos a ser saciados. Vamos a empezar a meditar en este versículo que aparenta simple, pero no lo es. Hablando del hambre, yo pienso que debe de ser desesperante para un padre no tener que dar de comida a un hijo. Pienso que tiene que ser desesperante. La Biblia registra épocas de hambruna allá en el Medio Oriente. Abraham tuvo que viajar 2 veces a Egipto por estas circunstancias. Todos sabemos la linda historia de José, cómo Dios lo usó durante el tiempo de las vacas gordas para prepararse para las vacas flacas allá en Egipto. El hambre es parte de la realidad que viven muchos pueblos hoy día. No recuerdo bien si fue el año pasado o el antepasado, que conmovió al mundo una foto que sacó la revista National Geographic de un niño africanito prácticamente en huesos y un buitre que estaba esperando a que muriera para él comer. Triste. Eso conmovió al mundo todavía. Yo lo tengo en mi mente porque esa realidad la vive la gente hoy día. Mientras nosotros hoy vamos a salir y tenemos por 5 pesos ahí un rico arroz con gris, yuca y carne de puerco, gracias a nuestros hermanos padrones que cocinaron, hay gente que está muriendo de hambre. Dice que hubo una competencia de arte y se les pidió a los artistas que ellos trataran por todos los medios de reflejar lo mejor posible el hambre. Los 3 finalistas trajo su cuadro, pensó que iba a ganar porque él pintó todas las nubes del cielo como si fueran panes. Pero entonces la gente estaba aquí abajo desesperada por coger aquel pan, estaban prácticamente en hueso y no podían coger aquel pan. Bueno, esa fue la manera que él manifestó su pintura. El segundo artista llegó y presenta su pintura. Este sí daba por seguro que era el ganador, porque presentó calaveras comiéndose otras calaveras. Él pensó que iba a ganar, pero no. El ganador fue el tercer artista. En su pintura pintó simplemente la puerta de un baño llena de telaraña. Voy a dejar que vaya progresando. Pero quiero decirle algo, si usted de verdad quiere saber lo que es hambre,
visite un culto de bautistas cuando se acabe el culto. Usted va a ver lo que es hambre de verdad. Miren, los bautistas celebran el Día del Hambre Mundial comiendo. Bueno, la Biblia habla también, no solamente de tener hambre, pero también de tener sed. Sabemos cómo los animales en épocas de sequía arriesgan sus propias vidas, acercándose a ríos, lagos llenos de cocodrilos por tal de saciar su sed. A mí me conmueve este versículo del Salmo 42, 1 y 2 que leímos en nuestra lectura. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Saciar el hambre y la sed son necesidades vitales que tiene el hombre, apetitos que retornan una y otra vez demandando satisfacción. Pero, y yendo ahora a nuestro versículo, el apetito aquí se trata de hambre y sed de justicia. Y hay quienes malinterpretan este tipo de justicia como si se tratara de sufrir opresión, violencia o cualquier injusticia. Y refieren su causa a Dios con plena confianza que a su tiempo van a ser vindicados. ¿Verdad que es común el dicho que dice, allá arriba hay un Dios que hace justicia? ¿No es cierto? Que es muy común. Y quiero decirle, hermano, esto es muy cierto y es bíblico. Lo presenta Romanos 12, 19. Dice que dejemos la venganza a la ira de Dios. Y también la palabra dice que Él hace justicia a los agraviados, porque nuestro Dios es santo y es justo. Pero el hambre de venganza no es el tipo de justicia a la que hace referencia la bienaventuranza. Aquí justicia tiene su sentido espiritual más elevado, porque se trata del cumplimiento de la ley, o sea, lo que es legal, lo que es ser correctos, rectos, los que manejan respetando leyes de tráfico, respetan límites de velocidad, cambio de luces, la señal de pare, los que evitan que le pongan una multa. Estamos entrando en lo que es hambre y sed de justicia. Se cuenta de un policía que se encontró con un problema porque detuvo un chofer que no paró en un stop o en una señal de pare. Y entraron en una discusión porque el chofer decía, sí, yo paré, y el policía decía, no, usted no paró, usted lo que hizo fue aminorar la velocidad, usted no paró. Y ahí entraron en una discusión y no se paraba, y el policía cogió la macana y dijo, ¿sabes qué? Tú vas a aprender ahora. Le empezó a dar macanazo y le dice, ahora tú me vas a decir si tú quieres que yo apacigüe la velocidad o pare. La aprendió. Claro que lo aprendió, lo que era parar. ¿Por qué yo les estoy diciendo todo esto, hermanos? Aquí hay un hambre y sed de lo que es recto, lo que es bueno. Eso también envuelve lo que es el cumplimiento de las leyes civiles, de las leyes que tenemos para vivir, porque es el deseo por entero de conformarse a la voluntad de Dios, anhelar santidad de vida, lo que es bueno, lo recto y lo moral. ¿Y por qué? Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y lo estamos esperando, ¿verdad? En cualquier momento, ¿no? Amén. Pero mire cómo tenemos que ser sobrios. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto es hambre de justicia. Esto es sed de justicia. Es desear por una necesidad la rectitud moral y espiritual. Es un genuino interés por Cristo, por su gracia. Es un aprecio a la sangre que fue derramada por la cual nos hizo salvos. Es el conflicto interno y real, el cual Pablo expresa muy bien en Romanos capítulo 7, del 15 al 25. Y vamos a estar meditando un poco en este pasaje, Romanos 7, 15 al 25. Cuando el Señor me ayudó a entender lo que era realmente pecado, me conmovió mucho. Uno sigue siendo pecador, pero intensificó más mi lucha interna y mi batallar contra el pecado. Cuando el Señor me hizo entender que pecar es hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios, eso me ayudó muchísimo. Porque yo como cristiano quiero hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces no lo hago. Quiere decir, cuando yo estoy ante una tentación, porque antes que el pecado sea engendrado, primero es una tentación. Cuando yo estoy ante una tentación, ¿quiero hacer la voluntad de Dios o quiero hacer mi propia voluntad? Cuando terminamos haciendo nuestra propia voluntad, caemos. Eso me ayudó mucho a entender este conflicto y esta lucha espiritual que Pablo presenta aquí. Es un buen ejemplo de lo que es hambre y sed de justicia. Miren lo que dice el versículo 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense, lo carnal es lo opuesto a lo espiritual. Y está hablando alguien aquí que se creía con una madurez espiritual, que dijo a la iglesia, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Se está hablando esta persona con esta madurez espiritual, sin embargo dice, yo soy carnal. Y también cuando dice vendido al pecado, implica que cada vez que nos comportamos carnalmente, nos estamos vendiendo al pecado, y este no tiene derecho de gobernar nuestras vidas porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y sabemos que Cristo nos compró para poseernos, para ser de Él. Pero en los versículos 15 en adelante, Él sigue diciendo, se está exponiendo su propia experiencia como creyente. Esto es importantísimo porque si usted y yo somos creyentes, tenemos esto en común con el apóstol. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Fíjense el diagnóstico que él hace de lo que está ocurriendo en su interior, porque esta es la realidad de nuestro estado presente, y es el hambre y la sed por la justicia de Dios. Aquí está hablando Pablo de un doble yo que se está debatiendo en su interior. Él no entiende cómo su deseo
es agradar a Dios. Él anhela vivir en el Espíritu, en santidad de vida. Eso es hambre de justicia. Pero hace precisamente lo contrario. Lo que insta la vieja. Digo, la vieja naturaleza. Una vez que él aborrece lo que hace, indica que la ley es buena, porque cuando hacemos cosas buenas nos sentimos bien, pero cuando hacemos lo malo, somos contristados por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el 17, que el creyente ha experimentado tal regeneración, un cambio de naturaleza, que vive aún en un cuerpo de pecado, con una mente contaminada, pero su hombre interior busca agradar a Dios. Por tanto, el que practica el pecado es el hombre carnal y no el hombre espiritual. Pero no nos podemos confundir. Sigo siendo yo. Sigo siendo yo, por tanto, sigo siendo responsable. Esto hay que aclararlo porque en este pasaje se han basado muchos para tratar de justificar sus malos actos, como hicieron los gnósticos, que fue un movimiento religioso filosófico que se manifestó en los primeros siglos de nuestra era y constituyó una gran amenaza para el cristianismo, porque ellos creían en una esfera espiritual pura y un universo material malo. No solo negaban la humanidad de Cristo, la personalidad del Dios Supremo, pero también negaban la responsabilidad del hombre, porque decían, el alma se puede dedicar a contemplar las cosas espirituales y el cuerpo hace lo que quiera. Muy conveniente, ¿verdad? Qué bueno estar bien con Dios y los hombres. Qué bueno tener un pie en el cielo y un pie en el mundo. Pero no es así. Eso no es hambre y sed de justicia. Eso es un ejemplo para que tengamos mucho cuidado con la manera de interpretar estos versículos. No podemos pensar que debido a que el que nos induce a pecar es el pecado, que es cierto que mora en mí y que el hombre espiritual no desea pecar, esto es licencia para darle rienda suelta a los placeres de la carne. Y le digo algo, el que tiene este tipo de mentalidad y se apoya en estos versículos para tratar de justificar sus malas acciones, dudo que haya nacido de nuevo. Dudo que haya sido regenerado. Porque una de las cosas naturales que ocurre con el nuevo nacimiento es hambre y sed de justicia, de lo recto, de lo moral, de lo ético, de lo decente, de lo puro, de lo recto. Y claro, como todavía estamos en esta carne, esto representa un verdadero conflicto interior y una batalla en nuestro ser. ¿Cuántos aquí simpatizan con lo que Pablo está exponiendo? ¿No es cierto? Si usted es cristiano, va a saber que tiene este conflicto dentro, porque el impío no tiene conflicto ninguno, porque no tiene temor de Dios y no le importa pecar contra Dios. Puede ser que le importe un poco guardar su moral por su vergüenza o evitar cárceles, pero al fin y al cabo no tiene en cuenta a Dios. Pero nosotros sí nos preocupamos. Mire el 24, cómo ante esta situación Pablo no está contento. Él no está nada contento porque dentro de él está este hombre carnal. Fíjense cómo él grita, miserable de mí. ¿Ven que esto es hambre y sed de justicia? ¡Qué miserable soy! Por esta situación y en esta condición en que yo me encuentro. Soy un verdadero miserable. Entonces en el 25 él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué él da gracia a Dios? ¿Por qué él da gracia a Jesucristo? Número 1, y aquí les voy a exponer algunas verdades doctrinales bíblicas. Él da gracias a Jesucristo
porque en Cristo somos justificados y por tanto en el sacrificio de la cruz tenemos paz con Dios. Romanos 5:1. Así que somos pecadores, santos pecadores, pero gracias a Jesucristo estamos justificados en la cruz. Es la única manera de ser justificados en la cruz. ¿Por qué da gracias Pablo? Porque como dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda, Él hizo perfectos a todos los santificados. Quiere decir, Dios me ve santo, cubierto en Cristo. Por eso es que Él da gracia. Tercero, da gracias, y todo esto es en Cristo, porque cuando Cristo se fue, Él dijo, me conviene que yo me vaya, le voy a enviar al Espíritu Santo, Él va a estar con ustedes, va a convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y dice Filipenses 1:6 que el que comienza la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando. Esa es otra razón por la cual Pablo da gracias. Y también podemos pensar que Él da gracias, hermanos, porque ya se acerca el día de la transformación de nuestro cuerpo. Fíjense, anhelar el rapto, decir ven Señor Jesús, anhelar este cambio de vida, no se trata todo de resolver mi problema material o mi salud física o la crisis en que estamos viviendo. Para el cristiano significa liberación del cuerpo de pecado. Entonces todo aquel que tiene hambre y sed de justicia anhela este día para ya poder ser libre de esta carne pecaminosa. Por eso es que Él da gracias al Señor Jesús. Termino, hermanos. Nuestra realidad es que somos santos pecadores. Pero a medida que vayamos creciendo y madurando en Cristo, nosotros vamos a ir detestando cada vez más esta naturaleza pecaminosa que aún hay dentro de nosotros. No tanto porque el pecado causa daños y graves consecuencias a nuestra vida, a la vida de los que nos rodean y amamos, pero más que eso, es porque crezco en amor hacia un Dios que es santo y tengo presente en mi vida la santidad y la justicia de Dios. Eso me hace a mí tener hambre de lo recto y de lo moral. Y por eso es que les llama bienaventurados. ¿Cómo no van a ser bienaventurados si todo aquel que tiene este sentir agrada a Dios? No hay en este mundo como tener el agrado de Dios. Todo nos va bien, lo dice el Salmo 1. Todo nos va bien. Pero aparte de eso, es obvio que evitamos las malas consecuencias del pecado. El modernismo está influenciando mucho a los cristianos, cambiando mentes radicales en mentes relativistas y libertinas. Sabemos que el exhibicionismo está por todos lados. El relativismo, que muchas veces yo he hablado acerca de esto, es la opinión que tú tengas acerca de algo, esa viene a ser tu verdad, en relación a temas que inclusive condena la Biblia, cada vez se ve más. Ejemplo, el homosexualismo. Mira cómo tratan de justificar el homosexualismo, inclusive hasta con Dios. ¿Cómo es posible que mencionen a Dios y no le tengan temor y no lean su palabra? Porque en cuanto lean la palabra, ahí se van a dar cuenta lo que Él dice acerca del homosexualismo. Pero eso es un tema hoy relativo y hay cristianos que no tienen una postura firme al respecto. Pero no solamente el homosexualismo, hermanos. El vivir en concubinato o amor libre, o sea, convivir sin casarse, es algo que está moderno, inclusive entre muchos cristianos. O fornicación y adulterio. Hay tantas cosas que la gente mira
no lo ve con seriedad, porque no hay valores, no hay castidad, no hay ética moral, no hay decencia, no hay pudor. Yo creo que va a llegar el momento que la gente no va a entender estas palabras porque ya no son parte del vocabulario. Ya vienen a ser palabras arcaicas, pasadas de moda. ¿Por qué? Porque se nos está exponiendo tanto y tanto al pecado que ya lo estamos viendo normal, como si fuera normal. Se nos está olvidando lo que dice la palabra de Dios. Mira cómo la gente se deleita en novelas que promueven promiscuidad, violencia, tráfico de drogas, pornografía, y no lo ven mal. Hoy la pornografía está a disposición del ratón. ¿No es cierto? A disposición del ratón. Sin embargo, yo confío que el Espíritu Santo está trabajando poderosamente en nuestro interior, hermanos, para que cada vez sintamos más esta hambre y sed. Cuando decimos justicia, recuerde, es lo recto, lo moral, lo ético, lo decente, lo legal, todo lo que agrada a un Dios que es 3 veces santo. Tenemos que crecer en eso. Y no solamente en nuestras vidas, sino promoverlo en otras personas. La verdad central es que así como nosotros procuramos satisfacer los apetitos vitales del cuerpo, como es el hambre y la sed, ese mismo sentir debe de persistir en nosotros por promover la justicia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Te damos infinitas gracias, Señor. Como dice Pablo aquí, cuando pensamos en el conflicto y la lucha interior que hay en nuestro ser, que es real, es nuestros miembros, Señor, tratándose de rebelar contra ti, contra tu voluntad. Cuando sentimos, Señor, esa carga, nos lleva a no solamente gritar miserable de mí, sino a dar gracias a Cristo. Porque en Él somos justificados, en Él somos santificados y en Él seremos glorificados. Pero mientras estamos aquí en la tierra, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos para que cada vez que estemos frente a la tentación y tengamos que tomar una decisión sobre el bien y el mal, sobre lo que nos gusta y no nos gusta, sobre tu voluntad y la de nosotros, con la fuerza de tu poder con que resucitaste a Jesucristo, nos ayudes a cada uno de nosotros a tomar decisiones sabias, a procurar agradarte. Oramos para que este apetito por la justicia se aumente cada vez más en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, en tu iglesia. En Cristo lo pedimos, Señor. Amén. Exento de tristeza y sufrimiento, te damos infinitas gracias. Queremos pedir que sigas teniendo misericordia de nosotros, que nuestros tiempos de reír y felicidad sean más, pero que cuando tengamos que llorar, acudamos a ti, Señor, en oración, que eres nuestra consolación, y clamemos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.